Fabio Wasserman, un gusto que estés acá. Bueno, estábamos hablando antes de empezar de tu trayectoria académica y de tu rango en el CONICET. También sos investigador del CONICET, además de participar de la Cátedra de Historia Argentina 1 en Filosofía y Letras. Sí, así es. Doy clases de Historia Argentina del siglo XIX y también investigo Historia Argentina del siglo XIX. Y en los últimos años también me puse a investigar historia reciente o sobre el mismo presente, ¿no? Sobre cómo el pasado es utilizado en las disputas políticas del presente, en Argentina y en América Latina. Mira, eso, bueno, ahí hay algo, me interesa focalizar un poco de movidas y así vamos un poco de lleno a eso, ¿no? Es decir, hay algo que ha venido pasando, ¿no? En términos de cómo funciona, cómo, podríamos decir, se usa el conocimiento histórico, porque no sería exactamente la historia, ¿no? ¿O estoy equivocado? Puede ser, según lo que estemos examinando, puede ser una cosa o la otra. Primero hay un problema con la categoría uso, que yo mismo voy a ser redundante, la utilicé. A mí es una categoría que mucho no me gusta. Está muy extendida en el ámbito académico, usos del pasado, usos de la historia. A mí no me cierra del todo porque tiene como una connotación muy utilitarista. Es como que el pasado es algo que pasó. A disposición. Claro, a disposición, como que hay un repertorio de cosas que acontecieron y hay hechos, acontecimientos, figuras, símbolos, y que se las trae según conveniencia, como si ese pasado no estuviera en el presente también. Claro. Y como tiene una connotación utilitaria, pero hay circunstancias en las que uno puede decir sí hay usos del pasado, sí hay una connotación utilitaria. Entonces, funciona la categoría para analizar esa dimensión del vínculo entre pasado y presente, pero no para pensar todas las formas a partir de las cuales se vincula el presente con el pasado. Yo comentaba que también trabajo sobre América Latina. El año pasado publiqué un libro que coordiné, no es que lo escribí yo, sobre estudios de casos en América Latina, y me gustó más llamarlo pasado-presente. Es una categoría que trata de dar cuenta de qué es aquello del pasado que está en el presente de algún modo, o es movilizado en el presente, o está latente. Porque, por ejemplo, para cuestiones básicas, las identidades, ¿no? Cuando un actor político, un actor social, se identifica de algún modo con una perspectiva político-ideológica o con una dimensión social, y eso lo vincula con una historia. Es solo pasado eso, uno está en el presente, ¿no? O los efectos del pasado en el presente. Para salir de Argentina, cuando se discute hoy en día la cuestión racial en Brasil o en Estados Unidos, ¿qué de la esclavitud está ahí? Claro. ¿La esclavitud simplemente es algo que pasó y ya está? Claro. ¿O hay algo de esa experiencia histórica que fue fundamental en esas dos sociedades, y en muchas otras también, incluida la Argentina, ¿no? Y que hoy en día, obviamente no existe la esclavitud, pero existen una serie de fenómenos que son consecuencia de la esclavitud. ¿Eso es solamente pasado? ¿No? Entonces ese tipo de cuestiones me interesan, son más problemáticas, ¿no? ¿Sí, no? No, y lo que vos decís también me hace pensar, digo, como para consultártelo y para ver tu parecer. Supongamos tenemos un hecho histórico de hace, la Revolución de Mayo, ¿no? Se va volviendo de distintas maneras, sí. ¿no? Sí, sí. Uno podría hacer la historia de cómo se ha ido, ya podemos construir la historia de cómo se ha ido volviendo y cómo se vuelve a esos hechos, digamos, y también con figuras, ¿no? Claro. Sí. Y hay figuras, y además son parte de querellas, ¿no? Ni hablar de Roca, por ejemplo, acá es como una... Y es interesante porque en alguna otra época la centralidad que quizás hoy tenga una figura como Roca o Alberdi fue Rosas, y hoy por hoy no la tiene tanto, por ejemplo, ¿no? Sí. Te digo dos cosas, pero justo ahora en breve va a salir un artículo que escribí algo sobre eso. Primero la cuestión general, que es una
consideración, sí, bueno, suena como un poco, por ahí, como un poco ribombante, pero una consideración epistemológica, así que, en este sentido. La historia no es el pasado, la historia es la relación entre el presente y el pasado. Claro. Y el futuro. Es una relación entre las distintas dimensiones históricas, las dimensiones, temporales. Temporales, claro. ¿No? Sí, entonces, en la medida que cambia el presente, cambia el pasado. Es inevitable. Es inevitable. Entonces ahí vienen las discusiones. ¿Pero que cambian los hechos del pasado? Bueno, ahí es otra discusión mucho más compleja. Pero en principio demos por sentado que la forma en la cual nosotros miramos el pasado va cambiando con el tiempo. Pongo algo que también está en boga en los últimos años, que es muy obvio y ha sido importantísimo, la perspectiva de género. Mirar el siglo XIX incorporando la perspectiva de género no es lo mismo que si no se la incorporara. Y eso solo es posible porque en el presente hubo transformaciones de movimientos sociales, de concepciones y demás. Y de colectivos, de colectivos, de intervenciones que hacen que uno mire el pasado de otra manera. Siempre que tengamos en cuenta lo siguiente, el género es una relación social, no es una historia de las mujeres. Claro. O de las minorías sexuales, sino de las relaciones que se establecen. Entonces, en este caso, por ejemplo, género es también consideraciones sobre lo masculino. Entonces, por ejemplo, para volver a lo que decías, la Revolución de Mayo, la Guerra de Independencia, ¿no es importante entender cómo se concebía la masculinidad en un contexto de guerra cotidiana? Te cambia la perspectiva. Entonces vos vas a ver a ciertos fenómenos que los ves de un modo, los ves de otro. Y bueno, entonces ahí el presente de algún modo transforma el pasado. Yendo al otro que decías de Rosas y demás, efectivamente Rosas fue una figura central en la forma en la cual la vida pública argentina pensaba su pasado, ya sea para recuperarlo o para rechazarlo. Claro. En el siglo XX fue fundamental. Decía, justo ahora... va a salir un artículo, bueno, no sé cuándo se verá esto, pero en la revista Prismas de Centro de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes, que va a salir una serie de textos por los 40 años de un libro muy importante sobre el rosismo, que es Orden y Virtud, sobre el discurso republicano del rosismo que escribió Jorge Myers. Entonces, en ese dossier yo escribí sobre cómo la figura de Rosas fue utilizada y movilizada, en este sentido que decíamos antes, en la democracia argentina. O sea, desde 1983, yo tomé hasta el 2015 para poder cerrar. Entonces, cómo fue el menemismo, cómo fue el kirchnerismo. Y a mí me pareció interesante porque mi conclusión es que Rosas tiene un lugar, pero no tiene el lugar que tenía antes. No. Y eso me parece que obedece a algo más general, que es una hipótesis que la estoy trabajando en distintas cosas, en distintas entradas que voy haciendo estos problemas, que es que antes la primera mitad del siglo XIX tenía un lugar muy importante en la discusión pública argentina. No, las Montoneras, los caudillos, Rosas, pero también Rivadavia, Moreno, Saavedra. Hoy en día es algo que no parece ser tan relevante a la hora de construir identidades que distingan a distintas posiciones y demás. No es que no tiene ningún peso, tiene peso, pero es como un pasado más enfriado y es mucho más candente a partir de las últimas décadas del siglo XIX y el siglo XX, claro, y el pasado reciente. Sí. Y ahí aparece Roca. Y ahí aparece Roca. Sí, a mí pensaba mientras hablabas, ¿no?, de justamente esto, no pude dejar de pensar, y vos has reflexionado, creo que fue en su momento fue una propuesta que indudablemente interpelaría al conjunto de la historiografía, digamos, o de los historiadores, cuando se propuso con mucha fuerza la idea de alguna manera, aflojar con la mirada histórica, ¿no? Como es que se planteaba, bueno, los billetes tenían pájaros y se celebraba, o jaguaretes, porque se consideraba que debíamos tener más atención hacia el presente actual, aquí, ahora, porque la historia era un lastre que nos dividía, que significaba un peso, una carga. Y había intelectuales que lo sostenían, esto, ¿no? En esta etapa no parecería, ese discurso parecería haberse debilitado. Sí. ¿No? Sí. Hay muchas. Esta es una de las diferencias, para ponerle nombres a todo esto, entre el macrismo y el mileísmo. Claro.
que esto que estás diciendo. No tiene la misma actitud ante la historia el mileísmo que el macrismo. No, de todos modos es interesante del macrismo lo siguiente, si bien era muy explícito el discurso que planteaba que... Yo diría el marcospeñismo más que el bueno, macrismo. claro, pero era el que le daba el discurso, efectivamente, que le daba como el centro de ese discurso, apuntaba en esa dirección. Sin embargo, cuando uno veía el discurso más en general del macrismo, no el de Macri y de sus allegados, sino el macrismo en general, el pasado y la historia seguían teniendo un peso muy importante. O sea, es algo que no es tan sencillo evitar. Por ejemplo, lo que suprimían en los billetes aparecía en Twitter. Con ejemplos muy concretos. Cuando en el 2017 a raíz de la desaparición y después la aparición sin vida de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael, ¿cómo se llama? El chico este que sí. En Bariloche. Sí. Hubo un debate muy importante sobre el tema de los mapuches, los pueblos originarios, sí. y Rafael Nahuel, perdón, sí. que fue asesinado por prefectura. Bueno, hubo un debate muy importante. Todo esto lo que decían, sacamos a Roca de los billetes, pero todo el tiempo decían, no, Roca estuvo bien, hicieron bien en ocupar el territorio. O sea, lo que vos reprimías por un lado aparecía por el otro, el discurso público, porque era una forma también de legitimar y de explicar, decir, bueno, todo ese discurso según el cual los mapuches no serían argentinos, no serían por lo tanto pueblos originarios, con lo cual el reconocimiento que hace la Constitución del 94 a los derechos de los pueblos preexistentes, bueno, eso es un discurso histórico. Claro. Y se sostiene en interpretaciones históricas y en algunos casos en documentos que ahí es donde uno puede intervenir y decir, mira, esto está interpretado de este modo, esto de otra manera, se entiende de este modo. Entonces está discutiendo el pasado, el presente y el futuro a la vez. Es como inevitable. Entonces el macrismo quería evitarlo, pero no pudo evitarlo. O sea, no puedes gobernar sin referirte al pasado. En principio porque tenés las efemérides, tenés que decir algo. O sea, es como... Y si decís algo, si vos no tenés algo propio, vas a tomar un discurso que sea más afín al tuyo, que esté circulando en la sociedad, que es lo que fue el macrismo, que tomó el discurso liberal conservador antiperonista. Entonces, cuando Macri decía los 70 años... No es una interpretación histórica, no está diciendo, es una interpretación histórica de un proceso de decadencia. Es difícil pensar, como decís vos, ¿no? Es difícil pensar un discurso político en sí mismo sin ciertos insumos históricos, por decirlo de alguna manera. Sí. No. Yo no, o sea, se le puede dar más o menos peso, puede ser más riguroso o menos riguroso, puede ser más consistente o menos consistente, pero porque tiene que ver con la idea de es una disputa por la sociedad, por valores, y bueno, eso implica si quiénes somos, de dónde venimos, por qué esto que ocurre de este modo ocurre de este modo. Bueno, y las respuestas son históricas en general. Lo que se planteaba de alguna manera era una crítica a cierto historicismo, podríamos decir, del periodo anterior. Sí, en parte era una reacción a lo que había sido los gobiernos kirchneristas, particularmente los de Cristina, que donde la historia y el pasado tenían un peso importantísimo. Entonces, el macrismo funcionó bastante como espejo, digamos, del kirchnerismo, y ahí uno puede entenderlo. También tenía que ver con una concepción genuina de, vos decías, Marcos Peña, el grupo ese. Marcos Peña, después de lo de los billetes, en el coloquio IDEA, en el 2017, en una entrevista que le hizo Carlos Pagni, dijo que una de las medidas que él más destacaba de su gobierno era la de los supresión. Sí. Y más decía, y dejemos en paz el pasado es el lugar de la gente muerta. Exacto. Todo lo contrario que yo te digo, ¿qué cosas hay del pasado que digamos que reverberan, que funcionan en el presente? Y muchísimos. Vos no podés salir a la calle. Estamos en este momento en la calle Bartolomé Mitre. Digo, ya desde los nombres propios en adelante es muy difícil. A 2 cuadras del Congreso. Bueno, ese tipo de cosas. Sí. El mileísmo, para ir a otra parte que vos... Sí, claramente hace un uso o invoca el pasado de un modo mucho más insistente, no diría consistente, pero sí un modo más insistente, y con interpretaciones muy parecidas a la del macrismo. La idea está de que Argentina tenía un destino de grandeza y que en algún momento, por políticas
populistas, socialistas, colectivistas, bueno, ahí cambian, entró en decadencia. Para Macri eran los 70 años, en la década del 10, o sea, hace unos 15 años, y claramente era el peronismo. Para Milei es la democracia, porque son 100 años. Es la apertura. Él establece el corte en 1916. Sí, claramente. Y tampoco es una interpretación original de él. Es una beta que está muy presente en el discurso liberal conservador también. Sí. Uno podría decir, bueno, el macrismo no podía decir eso porque tenía los radicales de aliados. Bueno, Milei también tiene radicales de aliados, ¿no? Tiene que ver con otras cosas. Sí. Tiene que ver con que, me parece, se corrió dentro de la derecha, se corrió qué es lo decible y qué es lo argumentable y qué es lo que se puede plantear en la discusión pública. Y el mileísmo juega en el límite de la democracia. No, sí. Uno podría decir que el macrismo también, pero claramente hay diferencias en ese sentido, ¿no? El mileísmo las corrió mucho más. Entonces ahí no es algo tan, digamos, no es disonante con su discurso el tema de plantear a la democracia. Y entonces el discurso más o menos igual. En las últimas décadas del siglo XIX Argentina había crecido mucho, el mileísmo incluso enfatiza mucho más una cuestión que en términos historiográficos es absurda, que Argentina era la primera economía del mundo, la primera potencia mundial. Dicen cosas que no tienen sentido. O sea, que no. Bueno, ahí justamente te quería, justamente por lo que decís, me parecía interesante. Por un lado, si nosotros le tuviéramos que decir a quien hoy está un poco alejado de ciertas cuestiones de índole, digamos, profesional, quizás para vos sea ocioso, pero ante la producción tan expandida de discursos y de versiones sobre hechos históricos, ¿no? Un historiador de formación académica como vos, ¿qué podría decir en defensa o sosteniendo su propio discurso? Es decir, ¿por qué tu discurso y tus exposiciones, tus publicaciones y tus producciones son atendibles? No, está bien la pregunta. Vamos a despersonalizarlo, voy a hablar más bien de la historiografía en general, no de mis trabajos. Bueno, hay varias cosas para decir. En principio, una de las características del presente es que hay un proceso de deslegitimación del conocimiento científico. No solo de las ciencias humanas y sociales, que es lo que primero aparece, sino en general. Si uno ve todo el tema del terraplanismo, antivacunas, hay todo el movimiento que hay en Estados Unidos de Trump, digamos, el secretario de Salud de Trump, que contra las leches pasteurizadas, o sea, es como un retroceso en términos de lo que el conocimiento, que tiene siempre una dimensión peligrosa, fáustica, pero también que contribuye al desarrollo individual y colectivo, digamos, se lo pone como sospechoso, ¿no? Esta idea de que, bueno, hay una gente que se dedica a investigar cosas que no se sabe bien para qué son y que son unas élites y que encima venden unos discursos que nos engañan. Entonces dice, bueno, la Agenda 2030, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Entonces no es solo, en principio ya hay un discurso anticientífico muy fuerte. Y dentro de eso, las ciencias humanas y sociales en particular. Y en el sentido de decir, bueno, pero ¿qué valor tiene? ¿Tiene valor de mercado eso, no? Es como si fuera el patrón único. Bueno, y frente a eso, entonces lo que se plantean son estas visiones o interpretaciones del pasado. Lo que quiero decir con relación a eso es que obviamente es legítimo que cada persona crea sobre la historia lo que crea. Yo, digamos, no me voy a poner. Me parece que la forma de combatir esto no es decirle, bueno, estos son los errores, porque podemos charlar de esto después, pero una de las características de las interpretaciones que hace el mileísmo, en un sentido amplio, no Milei solamente, del pasado, es que está llena de errores, no errores de interpretación, errores fácticos, errores cronológicos, graves. Eso tiene que ver con por un lado un gran interés y por otro un desinterés, porque son errores que decís, si no afecta la interpretación, ¿por qué lo ponen? ¿No? O sea, no es que tenés que decir acá omito o miento algo para que se entienda esto, si podés decirlo
bien, y igual podés avalar tu interpretación, ¿no? Podés defender a Roca sin tergiversar los datos. Por digamos. ejemplo, bueno, y vuelvo a la pregunta anterior. Hace poco anunció Adorni que cerca de la frontera con Chile, en San Juan, se encontró un yacimiento de no sé qué mineral. Y toda su argumentación fue, y esto se lo debemos a Roca, porque la idea que tienen de Roca es que aseguró la frontera, el dominio territorial. Pero no en San Juan. Pero no en San Juan. Entonces, ¿para qué? O sea, podría decir otra cosa. Podría decir, bueno, nosotros con el RIGI vamos a lograr que se lluevan las inversiones. Podría decir otra cosa, pero esto no tiene ningún sentido. Entonces, hay ese tipo de cosas. Y otras peores, ¿eh? Entonces, bueno, volviendo al anterior, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo lo que puedo decir es que quienes practicamos historia en términos profesionales, y algunos que no lo hacen en el ámbito académico, pero lo hacen de forma rigurosa, nos basamos en evidencias, en argumentaciones y en la consistencia de lo que decimos. Son 3 elementos fundamentales de lo que planteamos. ¿Qué quiero decir? Evidencias. Siempre el tema de qué fuentes uno utiliza es discutible, porque usaste estas fuentes, no otras, también es un... Oye, después cómo las interpretaste, pero tiene que haber alguna evidencia. Y si no hay evidencia, y yo digo algo porque me parece que... Evidencia le dirías a las fuentes. A los documentos, claro. Digo, si yo te digo que tal cosa es porque lo puedo sostener de algún modo. No es necesario que todo el tiempo esté mostrando todo lo que... Porque sería imposible, si no sería una cosa imposible de leer. Pero es que hay alguna evidencia. Por supuesto, siempre esto es discutible. Eso entra en otro régimen. Pero hay evidencias. Segundo, que lo que yo planteo está argumentado. No es que hay una cosa acá y otra cosa acá. Tiene que haber una argumentación que una esos distintos análisis que uno plantea. Porque uno va a encontrar también... El mismo discurso no puede ser contradictorio, pero uno encuentra en el discurso, y esto es normal, el discurso social, cosas que son muy contradictorias entre sí. Entonces decís, ¿cómo decís esto si acá estás diciendo lo contrario? Esto es algo que se potenció mucho con las redes sociales, que no hablamos de eso, pero bueno, hoy en día el tema de las redes sociales potencia... Era el gran subtexto de... Pero no solo, sí, claro, pero en el sentido de, yo te puedo decir esto a vos ahora acá, y lo que importa es que me impuse en esta discusión. Y 5 minutos después o antes puedo decir una cosa totalmente distinta frente a otro, y lo que importa es que me impongan esa discusión. Que haya coherencia entre una cosa y la otra no importa en esos argumentos. Y la otra es la tercera cuestión, la coherencia. Digo, bueno, si yo sostengo que tal cosa... A ver, de nuevo, insisto, todo esto es falible. La evidencia nunca es suficiente. La argumentación, se puede encontrar otra argumentación, y la coherencia y consistencia... Siempre uno puede encontrarle debilidades a los argumentos de quien plantea algo, pero uno tiene esos propósitos. Hoy en día lo que uno encuentra en el discurso social anticientífico en general es que no importa, esto es lo que yo creo, es lo que me parece. ¿Por qué esto? Puedo ponerlo con una cuestión de lo que discutíamos antes. Buena parte del argumento de lo de la Argentina potencia que utiliza no solo el gobierno, sino ya venía de antes esto, ya en el macrismo se planteaba, es una supuesta serie, hay una serie histórica construida originalmente por un historiador inglés, Angus Maddison, que se propuso reconstruir series estadísticas mundiales. Entonces, en algún momento planteó que Argentina en 1896 en 1895 tenía un PBI per cápita que era el primero del mundo. Bueno, eso tenía el mismo, pero cuando uno va a ver entonces te dice, este es el dato. Eso no es un dato. Eso no es un dato. Los datos son los insumos que utilizó para hacer esa serie, que uno no las ve, porque uno solo ve la línea y las fechas. Y los datos tampoco son las fuentes, porque hay que ver con qué fuentes los construyó. Y cuando uno va a ver la fuente, dice, el mismo Madison dice, esto es tentativo. No quieren leer la letra chiquita, porque no tenemos datos para esa época. Entonces lo que hicieron fue proyectar la tasa de crecimiento del PBI de 1900 a 1914, creo, no me acuerdo bien, y la trasladaron a el crecimiento de 1870 y pico a 1900. Algo que metodológicamente está mal. Bueno, todo eso no te lo dicen. Después se corrigió esa serie, ahora utilizan otra, es un proyecto en curso, pero dicho todo esto, bueno, como historiador, yo lo primero que me pregunto, lo que le enseño a mis alumnos es, cuando ustedes ven un cuadro, hay que ver cómo se hizo.
Y un cuadro que está bien hecho te dice de dónde sacó la información. Es como también el chiste es nunca preguntes de qué está hecho una encuesta, un embutido y un cuadro estadístico. Porque cuando empezás a ver adentro lo que hay, te podés sorprender. Entonces, parte también de esto es cierta honestidad intelectual. Es decir, o sea, yo armo este cuadro en base a esta información que obtuve de este modo y que tiene estos problemas. Bueno, pero ahí, digamos, mientras hablabas pensaba, ¿no? Por un lado, hay algo de la eficacia como predominante. El tipo dice eso, pegó y chau, ahora que me vengan a buscar, ¿no? ¿Y eso no condiciona a la producción historiográfica académica? Sí, claramente. Y te voy a decir algo más, algo que es muy importante. En el caso, eso es una apreciación personal. Yo creo que Milei no miente en el sentido siguiente. Él cree en esto. O sea, mentir es cuando uno dice esto no es así y yo digo otra cosa. Y yo digo algo que no creo en lo que es, lo digo. Él cree en eso. Después, bueno, socialmente cómo circula, no es algo que lo inventó él, ya viene de antes esos cuadros. Entonces, es importante porque parte de la convicción tiene que ver con que lo cree. Claro. Después, le habla a una sociedad que está en crisis y que le dice, hace 100 y pico de años éramos la primera potencia mundial. Eso genera una eficacia. Ahora, cuando digo que como el mileísmo corre todo, vos podrías decir perfectamente, Argentina era un país que tenía un gran crecimiento económico y una enorme riqueza y por eso era un polo de atracción de inmigración europea. Y es verdad eso. No, o sea, no necesitas decir que éramos los primeros, porque el argumento fue así. Primero era que el primer PBI per cápita del mundo. Que ya el PBI per cápita, aparte de lo que te dije antes de cómo se construyó la serie, que bueno, sería otra discusión, es muy técnica. Está el problema de que el PBI per cápita no te dice cómo está la sociedad, porque tiene que ver según la cantidad de habitantes. Uh-huh. Uno diría, en 1890 una crisis fenomenal. Hay varios países árabes que tienen por ejemplo, más alto o países del mundo, muy pequeños. Países muy pequeños y tienen niveles de pobreza escandalosos. O desigualdad. De desigualdad, digamos. Claro, sí. Aparte, cosa de sentido común. En 1890 hubo una crisis enorme en Argentina económica que casi tira a la Varian Brothers al tacho. ¿Cómo en 1895 va a ser la principal? ¿No? Hay cosas que hasta de sentido común. Eso. Bueno, dejando de lado la revolución del parque. Bueno, eso es lo político, pero poner en lo económico. En lo económico hubo una crisis enorme. Sí. Que tuvo que implicar gestionar la deuda. Totalmente. Bueno, eso. Después, pasó de ser el primer PBI per cápita del mundo a ser el primer PBI del mundo, lo cual es absurdo. Como es que Argentina tenía más PBI que Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, no. Y después pasó a ser el más rico del mundo. Y esto no es algo que uno tiene que deducir. El día que asumió Milei, cuando dio el discurso en el Congreso, de espalda al Congreso, en la escalinata, dijo que teníamos el país con mayor riqueza del mundo. Lo dijo así. Lo dijo varias veces, y aparece en varias oportunidades. Entonces, no era el país más rico del mundo. No tiene ningún sentido decir eso y no tiene... Ni siquiera es fundamental para sostener que uno puede sostener... Yo lo puedo discutir, pero es razonable y es argumentable, eso es a lo que voy, decir que Argentina era un país que tenía una gran capacidad de crecimiento económico en las últimas décadas del siglo XIX, la primera del siglo XX, y que eso lo había convertido en un polo de atracción de inmigrantes. Hay historiadores profesionales académicos que sí dicen eso. Es que eso es argumentable y tiene bastante sustento. O sea, uno después puede discutir, bueno, cuál era el modelo de acumulación. La otra pregunta es, pero ¿cuál era la alternativa en ese momento? Porque lo que no te dicen, vamos a ponerlo al revés, cuando te dicen, bueno, 1916 es el comienzo de la crisis. Como si fuera algo del orden de el sistema político y de la estructura social, y no que en 1929 una crisis y en 1930 cambió todo y cambió todo en todo el mundo. Entonces, el patrón de crecimiento de Argentina no podía seguir siendo igual, y de hecho los que lo cambiaron fueron los conservadores, no es que fueron los... Entonces, por eso ahí es cuando se mezcla todo y dice, bueno, es muy... El asesinato del Senado de la Nación no ocurrió entre fuerzas políticas tan dispares. No, pero en términos económicos, a ver, el Banco Central no lo creó ni Perón ni Irigoyen, lo crearon los conservadores. No, absolutamente. Digo, por eso, por poner cosas muy concretas. Entonces, y la centralidad de la obra pública también. La centralidad de la obra pública también es algo muy propio de esa época. Entonces, ahí uno... A ver, entonces, ¿qué es lo que uno dice? Bueno,
los historiadores y las historiadoras tratamos de argumentar con evidencia que sea consistente, que si yo digo tal cosa no es porque yo creo, porque me impresiona, sino si yo digo a partir de 1916 Argentina entró en crisis. Argentina no entró en crisis a partir de 1916 o no entró en decadencia, no tiene ningún sentido. El gobierno de Alvear probablemente es uno de los gobiernos más tranquilos, ¿no? Pero aparte en términos económicos que fue muy exitoso también. A ver, y si uno traza una curva del PBI, bueno, uno podría decir, de nuevo, entran en el plano de las discusiones legítimas. Hasta 1975, en términos económicos, Argentina tenía un desempeño muy bueno para una economía del tamaño que tenía, con la cantidad de población que tenía, con el territorio que decía. Está esa serie de Steingart. Sí, hay varias series. Sí, hay muchos estudios sobre esto. No dejó de crecer nunca, digamos. No, y tampoco se desacopló tanto del ritmo mundial. A partir de 1975 sí. Sí. Entonces, bueno, ¿querés datos? Eso no es un dato, de nuevo, eso es una interpretación. Después, bueno, ¿cuáles son las causas de todo esto? Entonces ahí aparece, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que uno puede hacer? Uno puede ofrecer evidencia, rigor, coherencia, sabiendo que eso implica, hay un chiste, ¿no? En las historias cuando decís, no, porque esto es más complejo, o esto es un proceso, entonces que no te puedo dar una respuesta rápida. Claro. Frente a la respuesta rápida. Bueno, claro, ahí está. Frente a la respuesta rápida, las pautas de consumo, claro, de los discursos. Es decir, ahí yo también pensaba, no hay algo también del historiador académico, porque hay una cosa de un poco del refugio en el rigor, sí, en la complejidad, que también es una apelación a sus propios atributos, ¿no? Sí. Ahora, ¿esos atributos son ponderados por la sociedad? Bueno, hoy en día no. O no por... yo igual les matizaría un poco, porque uno ve que... es verdad que hay una cultura de la inmediatez, de lo rápido, de lo evidente. Digo, te lo muestro con un cuadro, ya está, el cuadro te lo dice, ¿no? Y dice, no, pero este cuadro, ¿cómo está? Yo lo que pregunto es siempre, ¿cómo está hecho? Es la primera pregunta, es ¿esto de dónde salió? Es como el chiste ese que te dicen que cuando te ponen en una red social la frase, una cita de alguien y te ponen la cara de ese alguien y entre comillas la cita, que te pongan la cara a alguien no quiere decir que lo dijo. ¿No? Es como, pero bueno, pero funciona, es verdad, es efectivo, pero bueno, hay que aprender a manejarse en esto. Si uno quiere intervenir en la discusión pública, tampoco hay por qué pedirle a todos los que se dedican a la investigación que intervengan en el debate público. No tienen por qué ser así, ¿no? Uno le puede pedir es que sean rigurosos con su trabajo y que sean, cumplan con lo que su cometido, que es la investigación o la docencia. Después, quienes tenemos más interés o más voluntad de participar en discusiones públicas, bueno, bienvenido. Ahí siempre es una tensión, porque yo también veo, y sobre todo los más jóvenes, la tentación del atajo de tenemos que hacer todo sencillo, rápido, pam, palo, te gane, te dome, punto. Y yo creo que si hacemos eso así, perdiste. Porque el que pone las condiciones de las cuales se enuncian los argumentos y se presenta la discusión, te gana. Entonces yo ahí no estoy de acuerdo. Si uno tiene que saber manejarse, en todo caso, bueno, es un aprendizaje, pero cuando te dicen, no me lo puedo, bueno, te lo puedo resumir en un minuto, pero sabe que esto tiene otras cuestiones que no te las voy a poder plantear y que si querés entenderlo va a requerir de otro esfuerzo. Por eso hay algo más del orden cultural, esa idea de, hace 2 días, con la discusión con la película de Francella, hubo una discusión entre el presidente del Inca y un crítico de cine, sí, que no sé si la viste, Pablo Manzotti. Y en un momento Pablo Manzotti le dice... La chusmé un poquito. No, porque la pregunta Pablo Manzotti le dice, pero... Porque el otro argumentaba en favor de la película. ¿Viste la película? No, pero vi TikToks. ¿Cómo vi TikToks de la película? O sea, es como si yo te dijera, yo te vengo acá a presentar un argumento histórico, pero vos una historia, dije, ¿pero trabajaste con qué fuentes? No, pero vi algo por ahí. No, o sea... no funciona así, y no funciona así el conocimiento, aunque tiene un efecto, digamos, de la inmediatez, de lo corto, de lo impactante, que puede funcionar en determinadas cuestiones de la sociedad, pero para el conocimiento no.
No funciona así y hay que asumir que no funciona así. Por eso es largo, lleva tiempo, obliga a repensar. Yo siempre también dirijo tesistas. Digo, mirá, si lo que vos planteaste de entrada cuando hiciste las hipótesis, después de 4 o 5 años de investigación, tu tesis doctoral llega exactamente, es todo igual a como lo pensaste de entrada, hay 2 posibilidades. O sos un genio o no investigaste. Porque siempre uno va a encontrar en el camino otras cosas que te va a hacer replantear. No puede, o sea, entonces, y eso lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva constancia, y son todas características que hoy en día están puestas en discusión. No, tampoco quiero poner una cosa de viejo choto y decir, bueno, no, porque antes, efectivamente son problemas contemporáneos que hay que enfrentar y debemos enfrentarlo con la mejor cara que podamos ponerlo, pero hay un problema. Sí, porque pensaba, digamos, vos ahora estás investigando, por ejemplo, sí, ¿no? Y ahora ¿qué es lo que estás investigando? Bueno, varias cosas. Una es esto sobre el discurso del mileísmo con relación al pasado. Otra, sigo trabajando sobre la década de 1850. Trabajo sobre cómo funcionaba la prensa de la época. Y la otra cosa, bueno, otra línea de trabajo que tengo hace tiempo es que se vincula con lo del mileísmo, son la forma de concebir la temporalidad desde el fin del siglo XVIII hasta el presente. Es decir, cómo la sociedad se vincula y entiende al pasado, el presente, el futuro, los cambios, la aceleración, las transformaciones. Eso es algo que tengo una investigación que desarrollo sobre lo que es la historia argentina, pero también coordino un equipo iberoamericano, con unas cuantas decenas de investigadores que trabajan, digamos, distintos periodos y distintos espacios de España, Portugal y de América Latina. Y es otra cosa importante, el conocimiento. El conocimiento es colectivo también. Claro. El conocimiento es colectivo. Es verdad que la investigación mía la hago yo, pero la hago siempre en diálogo real, en el sentido que discuto, o en diálogo en el sentido que leo lo que producen otros investigadores, ya sea de mi disciplina o de otras. Yo para esto de la temporalidad tuve que leer antropología, filosofía, lingüística. Sí, yo eso también, ¿no? En algún momento a mí me impactó mucho una jornada que hicimos en su momento en el Congreso, la perspectiva de un arqueólogo fue impactante para mí, ¿no? La materialidad Dos cosas tiene, la materialidad y la temporalidad. Porque es otra dimensión, o sea, es otra, sobre todo los que trabajan temas, digamos, de miles de años, no sé si en este caso a veces uno dice, claro, uno trabaja con una escala, yo trabajo en el siglo XIX básicamente, es hace mucho, pero es hace poco. Era una sociedad distinta, pero parecida a la nuestra. Sí, él era un arqueólogo urbano, digamos, y trabajaba y traía toda una perspectiva de la vida y de la cultura del siglo XIX, por ejemplo, claro. Schavelson. Ah, claro. Sí, de la materialidad de la materialidad. De la cerámica, del vidrio, sí, claro. Era muy impresionante todo lo que decía eso, ¿viste? Las cosas que decían esos objetos, digamos, por decirlo de alguna manera. Bueno, otra atribución, porque si no parece que es todo como muy mecánico, ¿no? Es la evidencia. También la imaginación es importante para el conocimiento histórico. Tenés que poder imaginar. La imaginación es importante. Una imaginación controlada. Sí. No, por eso no es, yo creo que. No. No. Pero es una imaginación controlada. Y que también tiene que ver con entender cosas de esa sociedad. Por ejemplo, cuando yo explico la expansión ganadera. Hay un texto muy lindo del Perín Doquín sobre eso. Entonces digo, todo esto, bueno, cómo se produce, bla, bla, la demanda del mercado mundial. Pero digo, ¿pero por qué hay tanta demanda de cuero? O sea, bueno, entonces cuando empezás, claro, es la época preplástico. Todo era con cuero. Todo. Claro. Los muebles, no es que era para zapatos y cinturones. Claro. Entonces, bueno, tenés que imaginarte una sociedad en la el tema de la extracción de los desechos de animales como fuente de energía, el guano, el tema del alumbrado de las grandes ciudades europeas con la grasa que extraen de los animales marinos, con las aves marinas del Atlántico Sur. O sea, hay todo un universo de cosas de cómo está vinculado el mundo. Cuando decía hoy en día, bueno, la producción de soja para alimentar a los cerdos de China, claro, pero... Bueno, uno tiene que poder armar toda esa serie, porque si no se queda siempre con el recorte. Uno no puede investigar todo, pero tiene que tener presente ese universo de relaciones. Si no, no se entiende. Digo, ok, había una gran expansión ganadera,
¿Por qué? Porque exportaban cuero. Ok. Esto es previo al frigorífico. No, o sea, obviamente solo podían exportar cuero y tasajo. Claro. Pero bueno, ¿pero por qué? Entonces, ¿cómo es esa sociedad? ¿Cómo están vinculadas entre sí? Bueno, todo eso. Entonces, eso no se le puede dar una respuesta con un cuadro estadístico. No. Una explicación solo con un cuadro estadístico. No, y un titular tampoco. Y un titular, debo decir, bueno, es esto, es complejo, sí. Hay una... Por un lado, bueno, me interesa esto de seguir pensando, porque el historiador reclama también por ahí una escucha, ¿no? Que está un poco complicada de obtener por parte de la sociedad, ¿no? Sí. Y por otro lado, nada, la investigación, por ejemplo, vos estás planteando, porque indudablemente, ¿no? Cuando vos te preguntás por la temporalidad, un tema tan complejo y a la vez quizás hoy crucial, ¿no? Uh-huh. Esto que decimos, las preguntas, porque está este equívoco, ¿no? Voy a investigar estos, digamos, ¿cómo es la relación instrumental, digamos, operativa de esa investigación para la sociedad? Sí. ¿No? Sí, sí. Es decir, ¿realmente le sirve a la sociedad esa investigación que vos haces? Sí, bueno, es parte de lo que se debate en el presente, en el sentido de cierta inutilidad, ¿no? Entonces, vos por parte... Hay algo que hay un problema del mundo científico y académico, que es verdad. O sea, que es muy endogámico. Pero por las propias reglas que tiene, en el sentido que uno escribe, y si yo quiero progresar en mi trabajo, digo, no solo en Argentina, digo en el mundo, para sacarlo. Entonces tengo que escribir papers escritos para mis colegas, para que ellos lo puedan evaluar y lo puedan juzgar. Y muy difícilmente se plantee que, o sea, en mi carrera sea reconocido que yo escribo un libro para un público más amplio, que hago un video o lo que sea, otro formato. Sí, la palabra divulgación tiene pésima... Sí. En los últimos años, por suerte, cambió bastante. Eso se mejoró mucho, y también por camadas más jóvenes de investigadores de distintas disciplinas que plantearon abrir esto. O sea, nadie te lo prohíbe. No es que me van a prohibir que yo escriba, pero te lo desestimula. Porque si yo después quiero progresar en mi carrera, obtener un cargo docente, ingresar a la carrera de investigador del CONICET, tengo que publicar esos trabajos que efectivamente van a leer colegas. Entonces hay algo que es intrínsecamente endogámico. Ahora, una vez que se rompe eso, efectivamente hay algo que tiene que ver con un creciente proceso de especialización. O sea, no solo es endogámico, sino que es hiperespecializado. Los que trabajan determinadas áreas del conocimiento, ya no disciplina, sino un área de conocimiento, leen a lo de su área de conocimiento y no leen a otros. Entonces yo trabajo sobre historia política e intelectual, ponele. Entonces, teóricamente, yo no tendría que leer o leer muy poco de historia económica. Todo lo contrario de lo que te estoy diciendo. Yo trato de leer todo lo que no tiene que ver con lo mío cuando puedo, porque es lo que te permite abrir el mundo y abrir las preguntas. Si no, es como una rueda que gira en falso. Ahí hay un problema del mundo científico que es así. Que esto lo va a entender cualquiera cuando dice, cuando vos vas al médico digamos, si hoy un traumatólogo, sí, ya tenés... No, pero es el traumatólogo, es el especialista de rodilla. Por eso, y le decís, pero me duele el pie, ahora no tenés que ir a otro, pero está en el mismo. Entonces el historiador es el chiste, bueno, ¿me podés explicar el peronismo? Digo, no, yo trabajo sobre el siglo XIX. Pero yo te puedo explicar el peronismo igual, alguna cosa. Yo te puedo explicar el 7 de octubre igual. No es que no te lo voy a decir del mismo modo que alguien hiperespecializado, pero te puedo llegar a decir algo sobre eso. Entonces hay también algo de cómo se posiciona uno. Entonces hay algo de la formación nuestra que complica ese diálogo. Por otro lado, lo que es cierto es que, no voy a decir la sociedad, porque eso es como muy abstracto, pero es cada vez más creciente la búsqueda de respuestas simples. Sí. Y los problemas complejos no tienen necesariamente respuestas simples. A veces sí, pero no necesariamente. Entonces, si yo te tengo que explicar cómo fue el proceso de... por ejemplo, tengo que explicar el peronismo. Yo digo un chiste mío. Es más difícil explicar el rosismo que el peronismo. Lo que pasa es que, bueno, no hay que explicarlo tanto. Es más difícil de explicar. Es más difícil decir por qué uno encuentra tantas contradicciones e interpretaciones contradictorias. Sí. Bueno. Ahora pensando en esto, ¿no? El historiador no tendría que... pregunto, y es honesta, no es retórica la pregunta, lanzarse más a la disputa
por su capacidad de sostener discursos sólidos. Sí. Es decir, yo entiendo que uno, digamos, creo que esto ha ido pasando quizás. Uno pregunta, bueno, pero decime qué pasó. Y el historiador profesional dice, mira, yo no te puedo decir qué pasó porque en realidad, no debería revertirse un poco y decir, sí, yo te voy a decir lo que pasó, porque yo lo sé y hay mucha gente que habla y no lo sabe. Uh-huh. Sí, hay algo de eso, hay algo del propio pudor de uno, porque también, pues digo, cuando digo uno no me refiero a mí mismo solamente, sino al campo, decís, che, si yo voy a hablar de esto, mis colegas que estudian estas cosas me van a matar, porque decir, che, mira lo que está hablando. Entonces hay algo de eso. Claro, por eso. Entonces, efectivamente funciona así. Entonces, pero el pudor hoy es... Digamos, claro, no parecería ser un bien demasiado preciado, digamos. No, yo por eso, yo en general cuando me consultan de radio, qué sé yo, honestamente si es algo que trabajo, lo que conozco lo respondo, si es algo que conozco más o menos lo respondo también, si me tengo que poner a leer un par de libros lo hago, porque también es eso, yo no tengo el conocimiento, pero sé dónde encontrar la información necesaria para poder dar respuesta a eso. Claro. Y si es algo alejado absolutamente de mí, recomiendo a algún colega que sé que lo va a poder hacer. O sea, hay que... Eso por un lado. Por otro lado, hay algo de que sí hay una mayor intervención actual. Yo lo veo en mis colegas, en parte incentivada por porque es una verdad campaña de poner contra las cuerdas al conocimiento científico y a las ciencias sociales y humanas en particular. Entonces, yo lo veo en la reacción de mis colegas que por ahí durante años no estuvieron interesados en la discusión pública, ahora lo están y mucho. Te voy a poner más concreto. Yo creo que, por ejemplo, frente al gobierno de Milei veo más reacciones más fuertes en el sentido del tipo de respuesta que se da o de reacciones que se dan de historiadores que uno puede pensar que son más de derecha o de centro derecha y quienes son de izquierda. Pero en el sentido que, bueno, quienes son de izquierda o populistas, bueno, toda una gama ahí no vamos a entrar. Bueno, están como acostumbrados a impugnar, a discutir, qué sé yo, y a la cosa... Y en cambio otro no, bueno, es una cosa más profesional. Y ahora le están objetando la disciplina. Entonces hay una reacción que para mí es interesante. Y estoy pensando en uno que seguramente es el mismo. No hay mucho. No me interesa dar nombres propios, pero porque aparte no me interesa dar nombres propios porque no son casos individuales. No, y además no es el punto. Definitivamente no son casos individuales en el sentido de que efectivamente yo veo que hay porque están impugnando la disciplina, no están impugnando cierta interpretación, sino que no es que impugnan esta interpretación sobre qué pasó en el Roca, sino que están impugnando el conocimiento histórico. Algo muy sencillo pasó hace poco, la discusión que tuvo Camila Perochena, que es una historiadora que participa mucho públicamente, de hecho ella es columnista del programa de Carlos Pagni, ¿no? Con el director de la Casa Histórica de Tucumán. Con relación precisamente a los usos del pasado del gobierno y el tema de si Argentina era una primera economía mundial. Y el tipo le decía a Argentina, decía así como indignado, ¿cómo vas a decir que no era una primera potencia mundial Argentina a fin del siglo XIX? Cosas así, el principio del XX. Y después intervino Milei, y Milei le dijo que es patética, porque también la cuestión es que va hacia el ataque personal, esa es la otra característica de estas nuevas extremas derechas, llamémoslas así, o derechas radicales. El ataque personal es patética, tiene parásitos mentales, o sea, no hay una argumentación. Si no toma la serie de Madison es porque tiene, lo que conté antes, es porque tiene parásitos mentales. Entonces, ¿qué discusión puedes dar en ese marco? Aparte de la desigualdad entre ser el presidente y ser... Entonces, no es que decir, bueno, yo acá tengo un argumento y esta evidencia. Entonces, hay que aprender a pararse frente a eso. También no es sencillo. Bueno, claro. Bueno, pero yo justamente por eso pensaba, ¿no? También, quizás reclame la etapa, esta era... una ecuación distinta por parte del historiador profesional, del historiador académico, en términos de cómo participa en el debate público, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un saber que inevitablemente tiene una proximidad muy particular. Sin dudas, el académico que se dedica a la biología molecular tiene una incidencia en la sociedad, pero en el debate público... el historiador
tiene su protagonismo, su relevancia y quizás, bueno, deba ser más enfático, digamos, no sé, me parece. Sí, de hecho está sucediendo. De nuevo, para muchos colegas es aprender a manejar nuevos lenguajes. Nuevos dispositivos, porque, de nuevo, o sea, en Twitter, ¿qué discusión profunda puedes sostener? En X. No, es imposible. Porque, lo más complejo es un buen hilo, digamos. Pero el hilo al tercer posteo ya dejas de leerlo. No, porque la lógica es la lógica de te impuse, te domé. Claro, pero todo eso afecta el debate público. No, bueno, sí. Me deja pensando algunas cosas. Creo que quizás hay algunos historiadores y algunos miembros de la academia que se involucraron mucho en la lucha política y hoy creo que la están pagando cara, me parece, porque la lógica se los está llevando puestos. Uh-huh. Pero bueno, en todo caso, creo que por hoy este debate no, de ninguna manera pensé que lo íbamos a concluir, sino que iba a quedar abierto. Te agradezco muchísimo. Evité preguntarte que me digas exactamente qué fue lo que pasó en la Revolución de Mayo para no ponerte en ese lugar. Puedo recomendar mi libro 1810. Ahí está. Bueno, ese es un libro muy interesante. Bueno, eso que decís, lo puedo decir brevemente, es una colección que publica la Universidad Nacional de General Sarmiento, que se llama Años Cruciales. Es una serie que toma algunos años significativos, algunos que son muy obvios, 1810. Está muy buena esa colección, sí. O 1969, que es el Cordobazo, otros menos obvios como 1831, con colegas de todo el país y que están escritos para que los lea cualquier persona interesada, no está pensado para público académico. Pues digo, hay también iniciativas de las propias instituciones académicas de transmitir el conocimiento que se produce a otros públicos. Eso está muy presente y bueno, vamos a ver si lo ponemos en el link en YouTube, porque es de la editorial de la Universidad de General Sarmiento. Sí. Bien, la serie muy buen dato. Sí, aparte es una muy buena colección. Sí, muy linda. Y ahí hay un concepto, ¿no? Años cruciales. Claro, porque entonces te obliga a vos a condensar procesos en un año y en una narración. Claro. Finalmente, bueno, para no hacerlo muy largo, parte del atractivo de la historia es que es una narración también. Sí, claro. Entonces, bueno, y los grandes historiadores fueron grandes narradores. Exacto. Saber contar. Bueno, una de las razones por las cuales la obra historiográfica de Mitre fue tan importante es por cómo la narraba, cómo narraba. Alta eficacia, ¿no? Entonces, bueno. Seguimos contando entonces. Gracias, Fabio. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Francis.